Mucho gusto, soy el doctor Eduardo de la Fuente, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en México. Es un honor participar en este cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Con este trabajo voy a tener el gusto de presentarlo, en el que se aborda el tema relativo a la creatividad de John Lennon, analizando cómo sus vivencias personales, su contexto social y su actitud ante la vida influyeron profundamente en su música y en su activismo. A través de un análisis es posible comprender mejor cómo se gestó la creatividad en un músico, llegando a convertirse en un líder cultural y en un agente de cambio. La pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿cómo las experiencias personales y el contexto social de John Lennon influyeron en su creatividad musical y en su activismo social? Esta pregunta es clave para entender no solo su carrera como músico, sino también el impacto de su música en la sociedad y cómo sus vivencias personales fueron reflejadas en sus canciones. Además, nos ayuda a indagar cómo la transformación de su vida personal y sus experiencias de crecimiento en un entorno social cambiante se proyectaron en la creación de sus obras más significativas. Entender la interacción entre su vida emocional, los retos sociales que enfrentó y su proceso creativo es fundamental para comprender la profundidad de su impacto en la música y la cultura global. Esta cuestión plantea la importancia de ver a Lennon no solo como un músico, sino como un pensador crítico que reflexionaba sobre el mundo que lo rodeaba y a través de sus composiciones desafiaba las estructuras de poder y de normas sociales que, en su visión, limitaban la libertad humana y la paz mundial. Para abordar esta cuestión se utilizó el enfoque cualitativo, revisando la bibliografía de Lennon, sus letras más importantes, sus entrevistas públicas. También se analizaron los cambios sociales y culturales de la década de 1960 que influyeron en su creatividad. Todo esto nos permite comprender cómo sus experiencias de vida se reflejaron en su arte y activismo. Además, se incorporaron enfoques psicoanalíticos que nos permiten estudiar las dinámicas internas que modelaron la personalidad y la obra de Lennon, haciendo uso de sus propias palabras en entrevistas y sus composiciones más emblemáticas. Esta metodología de análisis no solo proporciona una comprensión detallada de la forma en que su vida personal se entrelazó con su música, sino que también resalta cómo su arte fue una respuesta emocional a los desafíos que enfrentó en su vida y en el mundo que lo rodeaba. La investigación se completó con la revisión de las transformaciones políticas y culturales que influyeron directamente en sus decisiones artísticas, permitiendo una visión holística de su legado. El estudio de su creatividad en Lennon se apoya en teorías psicológicas de Sigmund Freud y Melanie Klein a través de la mirada de Mihaly Csikszentmihalyi y de Howard Gardner. Según estas teorías, la creatividad no solo es una habilidad innata, sino también una respuesta emocional a los entornos y experiencias que vivimos. En el caso de Lennon, sus vivencias personales, sus traumas y el contexto sociopolítico de su tiempo fueron claves para el desarrollo artístico. Freud plantea que la creatividad puede surgir de la represión de los deseos y emociones inconscientes, mientras que Klein introduce la idea de que las experiencias de la infancia, especialmente los traumas emocionales, juegan un papel fundamental en la formación del carácter y la creatividad. Mihaly, por su parte, argumenta que la creatividad se produce cuando una persona experimenta un flujo total en su trabajo, algo que se puede observar en la dedicación de Lennon en su música. Mientras tanto, Howard Gardner amplía la idea de las inteligencias múltiples,
sugiriendo que las capacidades creativas se pueden manifestar en diversos ámbitos, como la música, el arte, la política y más. Al aplicar estas teorías al caso de Lennon, se puede entender cómo sus experiencias emocionales y su interacción con su entorno lo impulsaron a canalizar su dolor en creatividad, lo que le permitió desarrollar una visión artística única que sigue siendo influyente en la cultura contemporánea. La vida de Lennon estuvo marcada por hechos clave que moldearon su creatividad. La muerte de su madre cuando él era niño y la ausencia de su padre fueron eventos traumáticos que afectaron su desarrollo emocional. Además, creció bajo la tutela de su tía Mimi, con quien tenía una relación tensa. Estas experiencias lo llevaron a una búsqueda constante de identidad y a la necesidad de expresarse a través de la música. La ausencia de figuras parentales estables en su vida lo sumió en un sentimiento de abandono y desconcierto, factores que lo empujaron a encontrar en la música una vía para comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. El abandono de su padre y la pérdida de su madre marcaron profundamente su psique, dejando una huella emocional que Lennon proyectó en muchas de sus composiciones más personales. En sus primeros años de vida fue testigo de situaciones familiares complejas que, aunque difíciles, le brindaron la posibilidad de desarrollar una sensibilidad única para conectar con los sentimientos humanos más profundos. Esta sensibilidad fue crucial para su creatividad, ya que su música se convirtió en un medio para procesar el dolor y expresar sus pensamientos sobre la vida, el amor, la pérdida y el anhelo de paz. La infancia de Lennon estuvo llena de conflictos emocionales. La falta de una figura paterna y la relación complicada con su madre y su tía lo marcaron profundamente. Esta ausencia de estabilidad familiar lo empujó a canalizar su dolor a través de la música. Las canciones de Lennon se convirtieron en su terapia. La música se transformó en su forma de sanar y entender el mundo que lo rodeaba. Desde temprana edad, Lennon mostró una propensión a la introspección, utilizando la escritura y la música como métodos para procesar el sufrimiento. Este proceso creativo fue un mecanismo que le permitió hacer frente a las adversidades en muchos sentidos. La música de los Beatles y su carrera en solitario se nutrieron de esta constante lucha interna por encontrar un lugar en el mundo. Su capacidad para transformar su dolor en arte no solo le permitió lidiar con su propio sufrimiento, sino que también ofreció consuelo a millones de personas que se sentían identificados con sus letras. La influencia de su infancia y los problemas familiares se reflejaron claramente en temas recurrentes de abandono, búsqueda de identidad, conflicto interno en muchas de sus canciones. A medida que avanzaba su carrera, Lennon formó parte de los Beatles, cuya creación fue un proceso largo y lleno de cambios. Desde el inicio el grupo tuvo varios nombres, incluyendo los Monkees y The Silver Beatles, antes de convertirse en The Beatles. A lo largo de su evolución, Lennon y sus compañeros comenzaron a experimentar con nuevos estilos musicales, afianzarse como una de las bandas más influyentes de la historia. La fundación de los Beatles no solo representó una unión musical, sino también una oportunidad para que Lennon pudiera encontrar su voz artística junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La banda pasó por una serie de transformaciones tanto en su imagen como en su sonido, y Lennon fue una pieza central en este proceso. A medida que los Beatles ganaban popularidad, las influencias musicales de Lennon, que acababa desde el rock and roll hasta la música experimental y la filosofía oriental, ayudaron a definir el estilo único de la banda. Las dinámicas creativas dentro del grupo permitieron a Lennon explorar nuevas formas de expresión musical, mientras que su creciente fama y su impacto en la cultura popular contribuyeron a solidificar su posición como una figura de cambio en la música y más allá. La música fue el refugio emocional de Lennon, especialmente después de la muerte de su madre. A medida que los Beatles alcanzaban la fama, Lennon comenzó a desafiar las convenciones sociales y culturales de su época. Su música no solo reflejaba sus emociones internas, sino que también cuestionaba las normas establecidas, convirtiéndose en un líder artístico y social. Fue
un hombre que usó su voz para decir lo que muchos no se atrevían a expresar. La fama de los Beatles permitió a Lennon una plataforma global para transmitir sus pensamientos y preocupaciones sobre la sociedad. Sin embargo, en lugar de conformarse con el éxito comercial y la admiración popular, Lennon utilizó su creciente influencia para desafiar el statu quo. Esto se vio reflejado en sus letras que abordaban temas como la paz, la guerra, el amor y la justicia social, a menudo en un tono rebelde y contestatario. Su actitud desafiante lo posicionó no solo como un músico revolucionario, sino como una figura culturalmente radical que al mismo tiempo se mostraba vulnerable y profundamente humano en sus expresiones artísticas. Esta revolución personal y artística no solo fue una forma de reinterpretar la música, sino también un llamado a repensar la sociedad y las estructuras de poder. La creatividad de Lennon se manifestaba no solo en su música, sino también en su activismo social. Canciones como Imagine son un claro ejemplo de su deseo de un mundo sin barreras, sin divisiones. Lennon usaba su arte para promover paz, igualdad y la justicia social. Su música se convirtió en una forma de resistencia contra las estructuras opresivas de la sociedad y su mensaje de paz resonó con millones de personas alrededor del mundo. A través de su activismo, Lennon no solo buscó cambiar las estructuras sociales, sino también deseaba transformar la conciencia colectiva de las personas. En su canción Give Peace and Chance, Lennon hizo de la paz no solo un mensaje, sino un himno al que miles de personas se unieron en diferentes partes del mundo. Además de su música, sus acciones, como las famosas Berlins, junto a Yoko Ono, fueron símbolo de resistencia pacífica que reflejaban su compromiso con un mundo más justo. En este sentido, la creatividad de Lennon no solo fue un acto individual, sino que estuvo profundamente conectada con su deseo de cambiar el mundo a través de su arte y sus actos de activismo social. El 8 de diciembre de 1980, la vida de John Lennon fue trágicamente arrebatada cuando fue asesinado por Mark David Chapman en Nueva York. Su muerte fue un golpe devastador para la música y la cultura mundial. Lennon, que había pasado su vida desafiando las normas, se convirtió en una víctima de la violencia, un recordatorio de cómo las fuerzas conservadoras temen el cambio y la creatividad. Su partida dejó un vacío en la música y la sociedad. La muerte de Lennon no solamente significó la pérdida de un músico icónico, sino también representó la culminación trágica de su lucha por un mundo mejor. Lennon había sido una figura profundamente polarizante, admirado por algunos y odiado por otros, especialmente aquellos que se oponían a sus ideas sobre la paz y la justicia social. Su asesinato fue un acto violento que puso fin a la vida de uno de los artistas más innovadores y valientes de su historia. Sin embargo, su muerte también sirvió como un testimonio de la capacidad de sus mensajes para perdurar, ya que la música y las ideas de Lennon siguen siendo influyentes y significativas hasta el día de hoy. A pesar de su muerte prematura, el legado de Lennon sigue vivo. Su música continúa siendo un faro de inspiración para quienes buscan un cambio social. Imagine, por ejemplo, sigue siendo un himno de esperanza y paz. Lennon fue una figura que desafiaba la complacencia y llamaba a la acción. Su legado no solo está en sus canciones, sino en los mensajes que transmitió sobre la importancia de libertad, de igualdad y unidad. La muerte de Lennon no apagó su voz, de hecho, su música se ha vuelto más relevante con el paso del tiempo. Imagine, considerada como una de sus composiciones más emblemáticas, sigue siendo un himno universal por la paz y la unidad, reflejando los ideales que Lennon promovió durante su vida. Su impacto no solo se encuentra en el ámbito musical, sino en la forma en que utilizó la plataforma para alentar a la sociedad a reflexionar sobre temas como la justicia social, la igualdad y la cooperación global. El legado de Lennon es el legado de una persona que vivió según sus principios y se atrevió a imaginar un mundo diferente. Hoy su influencia sigue inspirando a generaciones de artistas, activistas y personas de todo el mundo que continúan luchando por un futuro más justo y pacífico. En conclusión, la creatividad de John Lennon fue el resultado de una interacción compleja entre su dolor personal, sus vivencias familiares y el contexto social en el que creció. Su música no solo fue un medio de expresión personal,
sino una poderosa herramienta para cuestionar el mundo y proponer una visión alternativa. Lennon demostró que la creatividad puede surgir de las experiencias más dolorosas y transformarse en un motor de cambio. Su legado sigue vivo y su mensaje sigue siendo relevante hoy día. A través de su vida y obra, Lennon dejó claro que la creatividad no solo es un don artístico, sino una fuerza transformadora que puede desafiar las convenciones sociales, cuestionar las injusticias y ofrecer una alternativa a los problemas del mundo. Su habilidad para fusionar lo personal con lo universal, lo emocional con lo intelectual hizo de él una figura única, cuya música continúa sirviendo como una llamada a la reflexión y al cambio. Al mirar hacia el futuro, el legado de Lennon sigue siendo una fuente constante de inspiración, demostrando que el arte puede ser una herramienta poderosa para la transformación social y cultural. La creatividad, como él lo demostró, es capaz de iluminar las sombras de la humanidad y guiarnos hacia un mundo mejor. Esta es parte de la bibliografía y esta es otra parte de la bibliografía. Muchas gracias por su atención.